¿Cómo están? Bienvenidos a Mensaje Directo, el primer mensaje directo de esta semana, donde queremos hacernos cargo de analizar lo que está ocurriendo con el tema de la violencia contra la mujer. Tuvimos un femicidio en la comuna de Santa Juana que tiene consternada a la población de esa zona, pero más allá de ese hecho específico, evidentemente que esta es una tarea pendiente en nuestro país, en el mundo, pero nos preocupa lo que pasa a nuestro alrededor. Hay un cambio de gobierno, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo poder ir trabajando en lo que muchos dicen tiene que haber un cambio cultural? Pero bueno, eso no se consigue lamentablemente de un día para otro, y mientras tanto ocurren hechos como el que pasó con esta mujer de 40 años asesinada por su conviviente en la comuna de Santa Juana. Justamente nos acompaña hoy desde Santa Juana Camila Contreras, quien trabaja en la Oficina de Equidad de Género del municipio santajuanino. Camila, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Y nos acompaña también Francisca Rubio, vocera de 8M Concepción. Francisca, bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación. Comencemos con Camila. A ver, Camila, este todavía es un hecho reciente, el del femicidio ocurrido en Santa Juana. ¿Cómo está la situación allá, la reacción de los vecinos, el apoyo a la familia, me imagino, de la víctima? Está consternada la población en Santa Juana. De hecho, vengo del funeral. Fue hoy a mediodía. Fue multitudinario. Partió el cortejo fúnebre desde la iglesia en el sector urbano. Y todos los vecinos estuvieron esperando que pasara el cortejo. Hemos podido conversar con funcionarios y funcionarias de la municipalidad, vecinos, vecinas. Santa Juana también tiene esto de pueblo de que todos se conocen de alguna manera. Sí. Entonces, quizás por eso el impacto mayor. Es mayor, porque de alguna manera, no sé, por ejemplo, esa vecina cuidó a mi hija hace unos años atrás, le compré tal cosa. Todos se conocen, además las familias son muy grandes. ¿Quién era la señora Marta? La señora Marta, ella era dueña de casa, ella estaba emprendiendo ahí tenía un emprendimiento, había comprado un vehículo, ella en algún momento también cuidó a algunos niños, niñas. Ella era una mujer, una vecina. No quiero dar tantos detalles porque es reciente y también tenemos esa preocupación como municipio de también resguardar la identidad de la familia. Bueno, allá todos se conocen, pero al menos cautelar, porque hay menores, niñas menores que son hijas que quedaron huérfanas y queremos cuidar, pero es una vecina de Santa Juana muy conocida, muy querida, y de una familia de Santa Juana también muy conocida, y ella fue una vecina muy querida que partió y que dejó consternada a toda la población. ¿Por qué siguen ocurriendo hechos como este, Francisca? Bueno, yo creo que extendiendo un pésame desde las organizaciones feministas y también entendiendo que aquí hay unas víctimas que son los hijos, las hijas, creo que la violencia sigue existiendo porque el modelo patriarcal es violento. A nosotras nos criaron en base a violencia y miedo. Es una situación que tenemos que dejar de normalizar y también tenemos que empezar a reeducarnos. Eso es lo que desde los movimientos feministas se dice desaprender. Desaprender que el golpe es el que soluciona o el que logra la obediencia. Acá la obediencia, la disciplina se logra con respeto, con amor, con educación. Yo creo que nos falta mucho este modelo. Ha dejado a un lado la educación en todos los términos y nosotras como feministas estamos más que convencidas de que si no se hace a través de las instancias formales, las orgánicas de mujeres y otras, sí estamos trabajando permanentemente en educar, en contener, en tratar de prevenir, que es muy complejo porque sobre todo en las poblaciones rurales hay un arraigo cultural distinto. En las ciudades hay más diversidad. Se entiende la gravedad, se entiende el sufrimiento y esperamos que lo que ya algo se ha percibido y la conciencia que hay en las ciudades se pueda ir ya irradiando a las localidades rurales. Sí, nosotros conversamos en su momento
con Ana Albornoz cuando asumió la alcaldía de Santa Juana, y ella muy preocupada por la violencia contra la mujer en la comuna, que en algún momento lideró las denuncias. ¿Qué pasa en Santa Juana, más allá de ser una localidad rural, que podemos entender que es distinta la repercusión a una zona urbana, pero hay otros factores que explican estas denuncias que hay contra hombres que violentan a sus mujeres o parejas? Chile es un país muy diverso, tiene muchas particularidades, muchas comunidades, muchos grupos específicos. Y en Santa Juana tenemos población rural, tenemos también población indígena, y todo este contexto de ruralidad hace que también, incluso las estadísticas lo dicen, la tasa de escolaridad es 3 puntos más bajo que el índice promedio nacional, la pobreza mirada de una forma multidimensional, que es feminizada, se habla de feminización de la pobreza, lo vemos en que, como decimos, allá las escuelas rurales llegan hasta sexto básico, y si es que los niños, niñas van a la escuela y luego, porque les cuesta mucho, no hay transporte, hay mala conectividad. De hecho, la pandemia ha venido a agudizar todos estos problemas, porque todos nos volcamos a las redes sociales, nos enteramos a través de las redes sociales de lo que pasa. Hay como un abandono con Santa Juana. Hay un abandono. Porque pasa con el transporte, cuando hay un incendio, es una catástrofe. Sí. Ahora con este tipo de hechos, Claro. algo pasa. ¿Para qué hablar con los accidentes de tránsito en la Ruta de la Madera? Prácticamente quedan aislados del Gran Concepción. Sí. Entonces, ahí hay un problema con Santa Juana, Sí. de un abandono o una centralización De las políticas públicas. dentro de la región del Biobío. Sí, pasa. Vemos que también el Estado, de alguna manera, como se trata de estandarizar toda política pública, se olvida de la especificidad de los territorios. Como estamos hablando de una zona rural que tiene sus características propias, su propia cultura. Entonces, por ejemplo, pasa que hay programas, por ejemplo, del Cernamec. Y estos programas durante la pandemia, bueno, vamos a cambiar el formato y vamos a hacer intervenciones de forma remota, online. ¿Qué pasa? Las vecinas, las usuarias que requieren estos servicios viven en el campo. Incluso la que vive más lejos, en el sector de Cabrera, le toma 1 hora y media o 2 horas llegar a la Plaza de Armas de Santa Juana. Entonces eso hace que todas estas políticas públicas que hemos avanzado en materia de género cueste que llegue a todas. Incluso también estamos hablando, quizás de alguna manera estamos sobrellevando la pandemia y pasando la pandemia. ¿Qué pasa? Muchas mujeres en Santa Juana dejaron de trabajar, se recluyeron en el hogar y no han podido regresar al mercado laboral. ¿Hay consumo de alcohol, droga en los hombres? Sobre todo en el sector rural vemos que hay un problema. Eso también tiene que ver con los roles de género, que, como dice Francisca, tiene que ver con este sistema que el ser hombre tiene estos atributos y ser mujer tiene estas características. ¿Y qué pasa? Los hombres, por un tema cultural, por un tema de abandono, por el tema de la escolaridad o la cultura que se da, muchos caen en el alcoholismo. Cuando el tema de las relaciones, el consentimiento en las relaciones de pareja, tanto en el pololeo, la convivencia, hace que, por ejemplo, hemos tenido situaciones donde hombres se han suicidado porque no han podido sobrellevar una separación, o alcoholizan también, que es algo muy común. Y es una realidad un poco desconocida para nosotros que estamos acá, y yo hablaba de centralización, no quise decir centralismo, que muchas veces las regiones se quejan de Santiago, pero al interior de las regiones también hay centralismo, con comunas más rurales como Santa Juana. Francisca, uno puede decir de manera muy superficial, sí, en Chile se ha avanzado en el combate a la violencia, porque han aparecido grupos como 8M, como Empoderadas, mujeres como Camila, que llevan estos temas a los medios de comunicación. Uno ve las marchas multitudinarias, pero ¿es un espejismo respecto a las instituciones y a la sociedad en general? ¿Realmente hemos avanzado o no? Sí, se ha avanzado. Ya. Hoy día el tema está sobre la mesa. Hoy día TVU nos invita... O sea, decir que estamos igual que hace 10, 20 años atrás sería mentir. Mentir, porque Ya. hoy día tú nos invitas a hablar de violencia y podemos exponer, verbalizar y visibilizar las deficiencias, porque se partió con una iniciativa, el tema se ha ido elaborando, pero como bien dice Camila, hoy día ya tenemos el tema en la mesa y empiezan a aparecer las diferencias. Este tema es multisistémico.
Por lo tanto, claramente ya ahondando en la parte como en el pie inicial, hoy día hay que ver la particularidad de la ruralidad, la particularidad de la precarización en los distintos sectores, el tema ambiental que también afecta a las mujeres, porque si alguien se enferma producto de la contaminación, es la mujer la que va a cuidar a esa persona producto de la contaminación ambiental. Por lo tanto, hoy día ya tenemos conciencia. Sin las mujeres entendiendo que tenemos que luchar por esto, no podríamos avanzar. Eso ya lo hicimos. Hoy día nos toca llegar a todas, a todes. ¿Sí hemos avanzado? ¿Falta por hacer? Sí. Y es un proceso natural, paulatino, el que vayan apareciendo nuevas vulnerabilidades con las mujeres, porque tú lo dijiste, hace un tiempo se hablaba de la agresión física, como que fuera la única agresión o maltrato a una mujer, pero luego apareció el maltrato psicológico, el machismo enraizado en la sociedad, en los trabajos, la remuneración, y así podemos ir descubriendo año a año que aparecen nuevos fenómenos. ¿Te parece a ti que cuando se habla de violencia contra la mujer estamos hablando de varias cosas, de varias variables, valga la redundancia? Sí, hay que tomarlo como con un ejemplo. Cuando yo veo a una persona y me sonríe y veo su dentadura blanca, hoy digo qué buena dentadura. Si yo me voy acercando un poquito más, puedo ir percibiendo que tiene caries, que tiene fisuras. Bueno, el feminismo se abre, el tema de hacer todo con equidad, con visión de género, te abre el tema y tú empiezas a levantar, a acercarte a las problemáticas y te das cuenta que algunas coinciden en el origen, otras simplemente son una profundización de la original. Es así. Camila, ¿cuánto hemos avanzado como país en combatir la violencia y en acoger de mejor manera a las mujeres y en trabajar por la igualdad de género? Sí. Se ha avanzado, por ejemplo, el hecho de que tengamos un Ministerio de la Mujer es un gran avance, a pesar de que sectores de la sociedad se han resistido porque tratan de el tema de mujer o de género lo relacionan al tema familia. Y ahí tenemos nuevamente un estereotipo, un rol, porque no todas las mujeres quieren hacer una familia de mamá, papá, hijos, hijas. Entonces, no, requiere de políticas públicas específicas. Y ahí también hablamos de la transversalización del enfoque de género, que es algo que nosotros queremos implementar en la Municipalidad de Santa Juana. Este gobierno del presidente Gabriel Boric también habló de que este va a ser un gobierno feminista. ¿Y eso qué quiere decir? Que en toda política pública, es decir, vamos a remodelar una plaza, pensar qué es lo que necesita la mujer para transitar por esa plaza. Requiere un baño, requiere un mudador en el baño, requiere luminarias. Pasa que muchas mujeres del campo tienen un transporte a un solo horario y ese transporte tienen que esperar el próximo transporte y están una hora al alba esperando. Entonces pensar toda política pública, y eso se ha avanzado, pero eso también se tiene que insistir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pasa que podemos tener muchas ideas en la Municipalidad de Santa Juana, pero hay un fondo común municipal que trae muy pocos recursos. Y nosotros, por ejemplo, queremos implementar la oficina de la mujer, pero no tenemos presupuesto para tener a una abogada, una psicóloga. Entonces ahí también tenemos que repensar cómo el presupuesto desde una mirada feminista podemos hacerlo más equitativo y que llegue a toda la población. Se hacen insuficientes los recursos. Nombraste el gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué tanto puede ofrecer el gobierno de Gabriel Boric realmente hacia las mujeres? ¿Qué esperan ellas de la nueva administración? Lo conversamos luego de la pausa. La educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad. Mi carrera tiene un vínculo muy estrecho con la naturaleza. Vamos directamente a estudiarla, pero también entender cómo nosotros los seres humanos interactuamos con ella. La universidad es súper compatible con el deporte. Escogí un ingreso de deportista destacado que me otorgó la universidad, que pude postular a él, que te otorga el 10% de tu puntaje. Gracias al deporte se puede entrar. Estudiar enfermería y el básquetbol en sí se parecen mucho porque en ambas se forman equipos. En el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas, y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Estudiar acá en la Universidad de Concepción se siente como ser parte de un patrimonio histórico, de un camino de estudiantes, de profesores para desarrollar el conocimiento y la vida que nos rodea día a día.
Te queremos invitar a ser parte de una serie de debates entre las candidatas y candidatos a Rectoría UDEC 2022-2026. Carlos Saavedra, Jacqueline Sepúlveda, Bernardo Castro, Soraya Gutiérrez y Jorge Fuentealba. Conoce las propuestas de las personas que aspiran a liderar la Universidad de Concepción en los próximos años. En vivo desde los 3 campus de la Universidad de Concepción. Martes 15 de marzo, Campus Los Ángeles. Miércoles 16 de marzo, Campus Chillán. Y viernes 18 de marzo, en el Campus Concepción. Los 3 debates serán a las 16 horas y se transmitirán en vivo a través de las multiplataformas de los medios UDEC. Muy bien, estamos de regreso en este mensaje directo. Lo hemos dicho, hay un nuevo gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, que se ha definido como un gobierno feminista, palabra del propio presidente. A ver, en el concepto suena muy bueno aquello para las mujeres y para la sociedad en su conjunto, para quienes también apoyamos que tengamos una sociedad más igualitaria en los géneros y los derechos. Pero hay que esperar, hay que ser cautos, hay que ver acciones, Francisca, o realmente este gobierno abre una esperanza. Claramente este gobierno abrió una esperanza, generó expectativas, pero hay que ser bastante realistas y acordarnos de que hemos sido las mujeres y los hombres de Chile, en toda la generalidad que eso involucra, quienes empujamos en las marchas en la calle, en la votación de una nueva constitución a través de una convención constitucional y en el último referéndum Gabriel Boric presidente, quienes impulsamos este cambio. Él ofrece y dice, vamos a tener un gobierno feminista. Nosotras tenemos que encargarnos de que eso sea así. Las orgánicas feministas, los hombres, las mujeres, la juventud, debemos velar porque eso sea así dentro de nuestro hacer y proponer y conversar y convivir con una mirada feminista. Y si se están equivocando, decir, reclamar, insistir. El Ministerio de la Mujer entró por primera vez al gabinete político. Y además hay más ministras mujeres que hombres. ¿Te parecen avances importantes esos? Me parecen tremendamente importantes y señales, porque hay espacios donde nosotras no vemos lo que pasa, pero en estas cúpulas de ONG, directorios de empresas, cuando hay mujeres, es complejo ser mujer en un espacio de decisión final. Es complejo que respeten tu opinión, es complejo que digan, sí, tú ya lo habías dicho, te adelantas. No, no se reconoce. Es una disputa silenciosa, pero muy dolorosa para quien la lleva y quiere impulsar cambios en base a un enfoque de género. Creo que el que determinen que la encargada de género esté en la mesa directiva, en el equipo directivo, es una señal potente que les está diciendo a cada una de las organizaciones, debemos trabajar con igualdad de condiciones, hombres y mujeres. Camila, ¿qué expectativas tienen con este gobierno del presidente Boric? Todas las expectativas, no solo yo, sino muchos analistas políticos. Leía uno de Adolfo Ibáñez que decía que hay toda una boricmanía en este momento, que yo creo que el presidente a pro dignidad tiene que saber cómo canalizar. Hay un programa de gobierno, ese programa de gobierno se hizo de forma participativa. Eso ya es una señal, que puedan participar todas las comunidades en el Chile que queremos. Así que respetar ese programa, que siempre es un lío. Tenemos la experiencia de gobiernos anteriores, de alianzas, coaliciones, la nueva mayoría, donde cuando hay que concretar el programa entran las diferencias. Pero ahí nosotras tenemos la esperanza puesta tanto en el programa y como en las mujeres, en las compañeras que están liderando los espacios donde se tienen que concretar. Pero siempre, como decía Francisca, teniendo en cuenta que los territorios, los movimientos sociales, las comunidades son quienes ponen los acentos en ese programa de gobierno, y ahí
ahí está la alcaldesa en Albornoz como lideresa a nivel regional, están las distintas organizaciones comunitarias, todo el pueblo en su conjunto diciendo esta política pública, por eso hablamos de territorializar. Lo mismo, el feminismo a veces muy estereotipado. Nosotros tenemos una realidad que Santa Juana es una comuna muy religiosa, las comunidades evangélicas son muy fuertes y nosotras también queremos llevar el feminismo a esas comunidades, pero entendiendo esa alteridad, que esta mujer que es evangélica, que para ella el matrimonio es el centro y el culto el centro de su mundo, pero también requiere respeto, requiere derechos, tiene derecho a administrar su patrimonio, a tomar decisiones, y con esa territorialidad y con ese sentido de realidad, nosotras llevamos esa política pública en Santa Juana y esperamos lo mismo del gobierno. No tenemos Seremi de la Mujer todavía, Camila. ¿Es para preocuparse o no? No sé, depende de la mirada. Yo creo que, claro, uno quiere tener ya una autoridad con quien dialogar y empezar a invitarla, por ejemplo, a Santa Juana, poder concretar acciones, pero de alguna manera tiene que ver con cómo se están administrando los servicios y el Estado. Porque al menos veo, y con mucha alegría veo que se ha centrado mucho en el currículum de quienes están delegándole los ministerios, que tengan experiencias, fijarse más en la experiencia, en la cercanía. O sea, ¿es mejor eso que nombrar a la rápida a una persona que a lo mejor no va a ser competente? Sí, yo creo que eso, porque la experiencia también hemos visto, yo soy profesora y he visto cómo ministros tras ministros, ministros abogados, ministros ingenieros comerciales, y uno espera que con seriedad y con tiempo piensen en quién es la persona más idónea, y yo tengo al menos esas expectativas respecto a las autoridades regionales. Francisca, ¿se avanzó en el gobierno del presidente Piñera o fueron 4 años perdidos? Bien honestamente, desde las organizaciones feministas pensamos que fueron gobiernos perdidos. Hubo iniciativas, pero claramente eran iniciativas mediáticas, que finalmente debilitaron el trabajo de prevención de la violencia de género, desmantelaron líneas de trabajo que existían respecto a casas de la mujer, respecto a equipos donde se contenían situaciones de violencia. Sentimos que en ese sentido claramente retrocedimos, pero no lo perdimos, porque tenemos claro que hay que volver a ese espacio, retomar esas líneas y mejorarlas. ¿Cuáles son las demandas principales de las mujeres hoy? Sabemos que hay muchas. La violencia de los hombres contra las mujeres, la violencia física, psicológica, de parejas, la igualdad de remuneraciones, otro tipo de vulneraciones que tú quieras mencionar. Podríamos dar una lista larga, sí, pero quizás por una parte hay que empezar. Sí, ¿qué es lo más urgente? Hoy día tenemos 2 puntos urgentes. Primero es el reconocimiento del trabajo doméstico, de reproducción y de cuidado dentro de su contexto real. O sea, es un trabajo el que las mujeres hacemos todos los días. Una mujer que trabaja remuneradamente destina más de 40 horas a la semana a las cosas de la casa. ¿Y cómo se puede recompensar eso? Bueno, pueden haber medidas a través de una ayuda. Yo creo que tienen que ser medidas concretas y reales a largo plazo. Por ejemplo, que tengan atención médica sin necesidad de tener un costo, porque ellas están contribuyendo al PIB, al desarrollo del país, a la educación de los menores, al trabajo de sus maridos, pero también quizás se les pueda entregar una jubilación que permita compensar a esa madre que tuvo que quedarse en casa porque eran 5 hijos y un padre y el esposo. O sea, es mucho el trabajo. Y la otra demanda que nosotras estamos impulsando es que esta nueva constitución con enfoque de género tiene que aprobarse, porque pueden encontrarle muchos defectos, pero es la primera constitución donde la mujer está en todo el texto o va a estar en todo el texto, y no como la del 80 donde se nos nombra una vez. Eso son nuestros temas. Sí, yo creo que hay que dar muchos avances también en cuanto a derechos reproductivos. Es muy importante porque hay que pensar en la realidad. Hay muchas mujeres que están muriendo por abortar. Hubo un proyecto también de educación sexual integral que fue rechazado, lo cual nosotros vemos con mucha preocupación, porque tiene que ver con toda la dimensión de la sexoafectividad.
No solamente en ver temas de reproducción, de prevención de infecciones o enfermedades de transmisión sexual, sino también en cómo se dan las relaciones, en cómo relacionarse con el otro. Y eso, por ejemplo, lo vemos con preocupación en Santa Juana porque tenemos muchos niños y niñas que están creciendo en el campo, que están con rezago, que van en tercero básico y sobre todo por la pandemia todavía no saben leer ni escribir. Entonces requieren políticas aterrizadas para ello y tener, por ejemplo, más inyección de recursos para que aquellos profesionales que van a los sectores rurales puedan darles una buena educación para poder detectar a tiempo el abuso sexual infantil, por ejemplo. Entonces creemos que eso, desde un enfoque de género, va a permitir también que las mujeres no crezcan y después pase todo esto de la FUNA, las denuncias por abuso sexual, por violencia de género. ¿Qué piensas tú de las FUNAs? Yo ahí yo entiendo, comprendo el dolor de una víctima y de ver la impotencia ante que haga una denuncia y, por ejemplo, pueda ir a hacer la denuncia a Carabineros y Carabineros le dice así como, ¿usted está segura de lo que me está contando? De que pasen años y se tramita y no se llega o las prevenciones preventivas son larguísimas. Yo entiendo la frustración de esas mujeres y además porque también hay cuestiones que no están tipificadas como delito, ¿ya? Entonces me sentí violentada sexualmente, abusada sexualmente, pero no lo puedo denunciar porque no es un delito en Chile. Entonces entiendo esa frustración y yo le creo a la mujer, como dice, que es inocente hasta que demuestre lo contrario, pero yo empatizo en ese dolor porque lo he vivido. Y la que se equivoque tendrá que responder ante los tribunales como corresponde, claro, en sí, un si país se donde comprueba, impera la sociedad de derecho. Sí, la justicia hace lo suyo y pero se es como la vía demuestra de que tiene que escape, hacerlo. ya que las instituciones oficiales del Estado no responden. No responden. Ahí yo tengo otra opinión. O sea, ¿qué piensa usted? Comparto lo que dice Camila, pero creo que la FUNA es producto del sistema machista de justicia y de la cultura machista, por lo tanto no había otra manera de exigir justicia e igualdad en el trato más que la FUNA, porque por todo lo que expone Camila, los sistemas de justicia no le creen, te maltratan, te dilatan. Muchas veces las FUNA han derivado en que se abran investigaciones. Exacto, entonces este modelo acelera los procesos. Nos dejó otro espacio y nosotras buscamos siempre una fórmula y la vamos a encontrar. Claro. Entonces yo siento que además de lo que dice Camila, no nos olvidemos que no es que sea culpa de las mujeres, no, esto es el resultado de una política machista donde ya las mujeres no quieren más violencia, no queremos ser más violentadas. 30 segundos cada una, porque se nos acabó el tiempo, pero el tema es importantísimo. ¿Aborto libre, Francisca, en Chile? Sí, nosotras tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. No es solo el aborto, es la decisión de tener propiedad sobre nuestro territorio primario, que es el cuerpo. Y en eso está el pelo, tener o no tener un hijo, lo que sea. Camila, Sí. ¿aborto libre? Por supuesto, totalmente es un derecho humano, un derecho sexual reproductivo de todas las mujeres y eso también acompañado de políticas públicas en cuanto a educación sexual integral. Porque lo que nosotros no queremos es que una mujer aborte porque es un proceso doloroso, no es traumático ni todo lo que siempre ha dicho, que uno se termina arrepintiendo casi, no, pero sí es un proceso doloroso en este país. Entonces avanzar hacia ello, pero complementado con educación sexual integral, responsabilidad hacia los varones para que también ellos se preocupen de este tema. Muy bien. Gracias, Camila Contreras, de la Oficina de Equidad de Género del municipio de Santa Juana, por venir a TVU. Gracias a ustedes. Gracias, Francisca Rubio, como siempre, de 8M Concepción. Gracias. Que te vaya bien. Gracias. A ustedes también, gracias por la compañía. Hasta mañana.